Bienvenidos al canal de Platón y las matemáticas, y en esta semana número 3, en la clase número 2, continuaremos acerca de la distribución de frecuencias. Recordemos que nos encontramos en el científico proyecto número 2 para el nivel de décimo de educación general básica superior. Comencemos la clase. Vamos a iniciar con una recapitulación de lo que vimos en el video anterior acerca de la tabla de distribuciones de frecuencias. Es importante tener en cuenta que la frecuencia acumulada, las frecuencias relativas y las frecuencias porcentuales las vamos a tener nosotros aquí puestas para determinar sus formas ascendentes y sus formas descendentes. ¿Cómo la vamos a aprender? De la siguiente manera. Traemos el mismo ejemplo de las clases anteriores y lo vamos a continuar aplicando en esta clase. Es decir, ya tenemos las edades de 50 personas localizadas en una tabla y tenemos algunos datos previos que hemos aprendido en clases anteriores. Para ello, recordemos lo que vamos a hacer en la primera columna. La primera columna NI es la cantidad de intervalos. Como tenemos 7, marcaremos los 7 intervalos del 1 al 7. En la última casilla pondremos los totales porque habrá alguna columna donde haya que sacar los totalizados. De ahí venimos con el límite inferior. Recordemos que el límite inferior va a coincidir con el valor mínimo, en este caso 10. Y para encontrar su límite superior habrá que sumarle la amplitud. Por lo tanto, si sumamos 10 más 9, vamos a encontrar el límite superior 19. El límite superior en este caso lo hemos colocado en un color distinto, en este caso verde, para informar que este valor no es tomado en cuenta a la hora de una contabilidad, por lo tanto se lo tiene que trasladar al segundo intervalo dentro del límite inferior. Es decir, siempre los inferiores serán aquellos que se tienen en cuenta, mediante que los superiores se tendrán en cuenta hasta el valor anterior al marcado. Es decir, de 10 hasta 18, porque el anterior al 19 sería el 18. Entonces, pasamos el 19 al primer lugar, le sumamos otra vez la amplitud, que es 9, 19 y 9 son 28, pasaríamos lo mismo, 28 en primer lugar, más 9, 37, y así consecutivamente hasta llegar al sexto intervalo. ¿Por qué digo hasta el sexto? Porque en el intervalo número 7 haremos la mitad del procedimiento, es decir, el 64, que es el último superior no tomado en cuenta, pasa como límite inferior. Sin embargo, el último límite superior tiene que ser el valor máximo, es decir, 73. Lo hemos puesto en color rojo para informar que sí se va a tomar en cuenta cualquier número que sea 73 dentro de la tabla donde se encuentran las 50 edades. Ahora, recordemos que la primera columna de color azul oscuro, en este caso X sub Y, es la marca de clase. Y la marca de clase consiste en sumar los límites inferiores más el límite superior y dividirlo para 2. Es decir, sacar los promedios. Y así encontramos con cada uno de los límites sus valores correspondientes. Hasta aquí prácticamente no habría ningún inconveniente. Lo hemos aprendido en las clases anteriores. Ahora, FI es la frecuencia absoluta. Significa que vamos a encontrar nosotros en este rango de aquí, entre el 10 al 18, cuántos números se encuentran repetidos dentro de este rango de 50 personas con edades. Es decir, vamos a verificar. Encontramos 1, 2, 3, 4 y 5. Como no se incluye el 19, entonces el 19 pasaría para el siguiente. Colocamos los 5 en este caso y verificamos al siguiente intervalo, que es el 19 hasta el 28, en sus límites superiores e inferiores. El 28 no se toma en cuenta, se tomaría en cuenta hasta el 27. Entonces empezamos a contar. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Serían 11 los elementos de los que tendremos que poner en la frecuencia absoluta. Haremos lo mismo en el tercer intervalo, que es de 28 hasta 36. Continuamos con cada uno de los números haciendo la contabilidad y verificamos que son 8. Así con cada uno de estos intervalos, que las estamos marcando a continuación en color verde, que son 5. En el quinto intervalo tendremos una cantidad de
8 elementos. En el sexto intervalo tendremos una cantidad de 6 elementos. Y finalmente en el último intervalo pondremos todos aquellos que nos hayan quedado sin marcar, es decir, los que están en blanco. Y verificamos que hay 4, 5, 6 y 7 elementos. Una vez que hayamos nosotros, por decir así, contabilizado todos los datos numéricos, todos los elementos de estudio, en este caso las 50 edades, tenemos que verificar que la suma de todos estos elementos, 5, 11, 8, 5, 8, 6 y 7, nos dé 50 y debe de coincidir con el valor del total de elementos, el número de elementos a trabajar. ¿Vale? Ahora, esta columna es nueva. Esta columna, que el producto de XY por FY, es necesario hacerlo para poder trabajar la media aritmética. Si vemos en su fórmula, es la sumatoria de n hasta i1 de la columna FY por XY. Es decir, hay que multiplicar cada uno de los valores en cada intervalo y posteriormente dividirlo por el total de elementos. Entonces, 14.5 por 5, ahí tenemos que es una multiplicación, va a dar 72.50. Haremos lo mismo con la siguiente, 23.50 por 11, 258,50. Y así consecutivamente vamos a hacerlo con cada uno hasta llegar al último, que es 68.5 por 7, 479.50. Esto que tenemos que hacer al final, una sumatoria. Sumamos todo y nos da el resultado de 2038,50. Con estos dos datos de la sumatoria que hemos hecho en estas dos ocasiones, trasladamos de la siguiente forma. Ponemos en el numerador 2038.50 y en el denominador los 50 que son correspondientes a la letra n, es decir, la cantidad de elementos. Hacemos la división y verificamos que nuestra media aritmética es de 40.77. ¿Vale? Perfecto. Vamos a continuar con las frecuencias relativas. Las frecuencias relativas, lo que tenemos que hacer es tomar el primer valor de nuestra frecuencia absoluta y dividirlo por el total de elementos. Y así consecutivamente, el segundo por el total, el tercero por el total, el cuarto por el total, hasta llegar al séptimo por el total. Hagamos el primero, dice 5 dividido para 50, nos da 0.10, 11 dividido para 50, 0.22, 8 dividido para 50, 0.16, y así con cada uno, hasta llegar al último intervalo de 7 dividido para 50, nos da 0.14. Una vez hayamos hecho todas las divisiones, tenemos que hacer la sumatoria y corroborar que nos dé la unidad. Y efectivamente nos da la unidad. Para sacar la frecuencia relativa porcentual, simplemente tomamos cada valor en cada intervalo de la frecuencia relativa y lo multiplicamos por el 100%. 0.10 por el 100%, el 10%. 0.22 por el 100%, el 22%. Y así consecutivamente hasta llegar al último, que nos dé 14% en este ejemplo. Una vez tengamos todos los percentuales, tenemos que hacer la sumatoria. 10, 22, 16, 10, 16, 12, 14 nos tiene que dar el 100%. ¿Vale? Y a partir de ahora entramos en las frecuencias acumuladas ascendentes, tanto absolutas, relativas y porcentuales. Se llaman ascendentes aquellas que ya hemos trabajado anteriormente, es decir, trabajamos con los mismos valores y hacemos la siguiente forma. Ponemos el primer valor de FI minúscula y lo que vamos a hacer es sumarle con el siguiente de la FI minúscula, es decir, 5 más 11, 16, 16 más 8, 24, 24 más 5, 29, y así consecutivamente hasta llegar al final, que va a coincidir con el último valor de la sumatoria total de elementos. 50 elementos de personas en edades, 50 personas al final tendremos en las acumuladas ascendentes. Así haremos también la relativa. La relativa tiene que ser de la siguiente forma: viaja el primer valor y se le suma con el de abajo, es decir, 10 más 0.22, 0.32, 0.32 más 0.16, 0.48, 0.48 más 0.10, 0.58, y así sucesivamente, con la condición de que el último valor nos dé igual a 1. Para porcentual, traemos el primer valor porcentual y le sumamos el siguiente, es decir, 22, 10 más 22,
32. 32 más 16, 48. 48 más 10, 58. Y así sucesivamente hasta el último, que sea 86 más 14, el 100%, para que nos coincidan los valores finales, tal como estamos viendo a continuación. Lo que va a cambiar a partir de ahora es las frecuencias acumuladas pero descendientes. ¿Qué significa? Que vamos a empezar al revés. El valor total que tenemos en las frecuencias absolutas acumuladas, en este caso 50, que está aquí, va a ser nuestro primer valor. Y ese valor lo que le vamos a hacer es restar el valor que tenemos nosotros en nuestra frecuencia absoluta. 50 menos 5, tal como estáis viendo en azul encerrado, 45. Y así haremos con el siguiente. 45 menos 11, 34. Y así sucesivamente con cada uno hasta encontrar el último valor. Con una condición: el último valor de la frecuencia absoluta descendente debe de coincidir con el último valor de la frecuencia absoluta. En este caso 7 y 7. Aquí y acá. De la misma forma trabajamos las frecuencias relativas acumuladas pero descendentes. El último valor nos dio 1, por lo tanto 1 vamos a iniciar. ¿Ok? ¿Y cómo inicia 1? Pues de dividir 50, que es el primer valor de la absoluta, entre el total. 50 entre 50, 1. Hacemos el siguiente, ¿vale? Es decir, 45 dividido para 50, 0,90. Ahora el siguiente, 34 dividido para 50, 0,68. Y así cada uno: 26 dividido para 50, 21 dividido para 50, 13 dividido para 50 y 7 dividido para 50. Con la característica de que este último valor también debe de coincidir con el último valor de la frecuencia relativa. Y en la porcentual hacemos lo mismo. Como nuestro último valor porcentual fue el 100, iniciaremos con el 100%. Es decir, 1 por el 100% coincide con el valor total, que es el 100%. De ahí haremos 0.9 por el 100%, el 90%, 0.68 por el 100%, el 68%, 0.52 por el 100%, 52%, y así con cada uno de ellos hasta llegar al último, dándonos cuenta que el último valor porcentual en la frecuencia descendente coincida con el último valor de la frecuencia porcentual normal. Y esto ha sido todo en la explicación de la clase del día de hoy. Pero antes, pon en práctica tus conocimientos. ¿Qué te pedimos? Dirígete al test integrado de matemáticas en la página 33. Y como en la semana anterior trabajamos el literal A, ahora vamos a trabajar con el literal B. El literal B especifica que vas a calcular la media aritmética para la tabla de frecuencias completa, indicando todos los pasos seguidos de la distribución de frecuencias. Es decir, vas a tener que construir toda la tabla de frecuencias tal como lo hemos aprendido el día de hoy. Y a medida que realices esa actividad, encontrarás la pregunta de la media aritmética. Te doy unos minutos para que tengas en claro qué es lo que vas a hacer. Te recomiendo que pongas en pausa tu video y hagas la actividad. Perfecto, una vez que has terminado con tu actividad, te aconsejo que a continuación verifiques los datos, tal como aparece en pantalla ahora. Una vez que hayas verificado los datos, espero que hayas tenido muy bien esta actividad. Bueno, chavales, gracias por estar en el canal de Platón y las Matemáticas. Antes de irte, no te olvides darle un like a este video, suscribirte, darle me gusta, comparte con tus amistades y si tienes alguna pregunta acerca de eso, tienes la casilla de comentarios para hacer todas las preguntas que requieras. Recuerda, nos vemos en una próxima interacción en la cuarta semana del proyecto número 2. Hasta pronto.